El día de hoy hablaremos sobre el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un proceso lógico en el cual se parte de premisas o afirmaciones que conocemos para llegar a una conclusión que consideramos necesariamente cierta o verdadera, si las premisas lo son. El método deductivo es un método que va desde lo general hasta lo particular. Quiere decir que nos permite llegar a una conclusión lógica a partir de un conjunto de preposiciones que se dan anteriormente, por lo que podemos obtener nuevas proposiciones a partir de otras. Lo primero que hemos de entender es qué es una proposición. Una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad, quiere decir, puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, vemos esta imagen aquí de una casa y algunos árboles. La proposición, la casa es azul, podemos afirmar que es una proposición verdadera, porque estamos verificando que la casa es azul. La proposición, los árboles son rojos, es una proposición que es falsa, porque verificamos que los árboles no son rojos. Las reglas lógicas, bueno, en una proposición es este tipo de enunciado de verdad. El razonamiento deductivo sigue una estructura formal y se rige por reglas lógicas bien definidas, que son premisas, reglas lógicas, inferencia y conclusión. ¿Bien? La premisa se establece una o más afirmaciones iniciales y son declaraciones que consideran ser ciertas o que asumimos como verdadera. Es decir, son la primera proposición que nosotros consideramos como verdaderas. Las reglas lógicas son aquellas que para relacionar las premisas y establecer conexiones lógicas. Para eso la utilizamos. Y la inferencia es utilizada para llegar a una conclusión. La conclusión será el resultado de todo ese proceso deductivo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. En este ejemplo tenemos la premisa 1, donde afirmamos todos los seres humanos son mortales. Tenemos la premisa 2, que afirmamos que Pedro es un ser humano. La conclusión a la que podemos llegar después de analizar estas dos premisas y realizar una inferencia para ver la conclusión es la siguiente. Primero, la primera premisa habla de todos los seres humanos y habla de una cualidad y es que son mortales. La segunda habla de una persona llamada Pedro y la segunda cualidad es que es un ser humano. Entonces, ¿qué tienen en común la premisa 1 y la premisa 2? La palabra ser humano. Por lo tanto, yo voy a unir las palabras que no tienen en común, es decir, que son mortales y aquí el nombre de Pedro, y voy a tener una conclusión. Si todos los seres humanos son mortales y Pedro es un ser humano, en conclusión, Pedro es mortal. Vamos a verlo con un pequeño dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde visualizamos todos los seres humanos. Vamos a suponer, todos los seres humanos son mortales. Aquí estamos desde lo general. Y la segunda premisa, sacamos una sola persona del grupo, que es en este caso Pedro, este de aquí. Lo sacamos y decimos, Pedro es un ser humano porque estaba en ese grupo. Conclusión, como Pedro está en ese grupo, es un ser humano, quiere decir que Pedro es mortal. Y de esta manera, nosotros podemos realizar eso. Primera premisa, todos los seres humanos son mortales. Segunda premisa, Pedro es un ser humano. Conclusión, Pedro es mortal. Ahora bien, existen proposiciones que no siempre se obtienen a partir de otras, como son los axiomas y los postulados. Bien, son proposiciones que no se van a obtener a partir de otras. Un axioma es una proposición que es tan sencilla y evidente que la aceptamos sin necesidad de demostrarla. Y un postulado es una proposición que a pesar de que no es tan evidente como el axioma, también puede ser aceptado sin demostración. Por ejemplo, tenemos aquí el siguiente axioma, el axioma de la igualdad, que dice cualquier cosa es igual a sí misma.
Es decir, el número 10 es igual a él mismo. Usted es igual a usted mismo. Una manzana es igual a una manzana. Es algo tan evidente y tan sencillo que no necesitamos demostrar eso. Tenemos un postulado que también es evidente, no tanto como un axioma, pero tampoco necesita demostración. Por ejemplo, el postulado de la distancia, que dice que la distancia entre dos puntos es siempre la línea recta más corta que los conecta. Aquí tenemos una persona en un punto A, vamos a llamarle, y otra persona en un punto B. Entonces, la distancia entre ellos es esa línea recta que es la que los conecta. ¿Bien? Y eso es algo que simplemente es evidente, no tanto como el axioma anterior, pero tampoco necesita demostración. Hay proposiciones que necesitan ser demostradas para nosotros poder conocer su veracidad o su falsedad. Y algunas de ellas pueden demostrarse con lo que nosotros llamamos teorema. Un teorema es una proposición que puede ser demostrada y su demostración va a consistir en un conjunto de razonamientos que nos permiten demostrar la verdad de esa proposición. La proposición de un teorema consta de dos partes, que es la hipótesis y la tesis. En la hipótesis y la tesis de un teorema se refieren a las partes que componen la afirmación y la demostración del teorema respectivamente. La hipótesis son las indicaciones iniciales o lo que nosotros suponemos que se establece para que el teorema sea válido. Y la tesis es lo que establece esa relación o propiedad que se quiere demostrar. Quiere decir que la tesis es lo que suponemos, la hipótesis es lo que suponemos, perdón, y que la tesis es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice la proposición, la suma de los lados de un triángulo siempre es igual a 180 grados. La tesis que vamos a tomar de ahí, o lo que yo supongo, tenemos un triángulo ABC. Este triángulo, por ejemplo, con tres ángulos internos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y esto es lo que yo supongo, que tengo un triángulo ABC con tres ángulos internos que también se llaman A, B y C. Y la tesis es la suma de los ángulos internos del triángulo ABC es igual a 180. Es decir, eso es lo que yo quiero demostrar. De esta proposición, yo tengo dos cosas. Primero, tengo los lados de un triángulo. Por lo tanto, en la hipótesis yo voy a decir, tenemos un triángulo ABC, el nombre del triángulo, con tres ángulos internos, A, B y C. Ya, es lo que yo supongo que tengo. Y la tesis va a venir de esta misma proposición, que la suma es igual a 180. Entonces yo voy a decir la suma de los ángulos internos del triángulo ABC, de este triángulo anterior, es igual a 180 grados.